Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Nuevamente hemos llegado a la temporada del año en la que lo terrorífico viene para acecharnos. Así que para unirnos a él, hemos decidido hacer nuestra tradicional colaboración de Halloween. Nuevamente he tenido la oportunidad de participar con todos estos talentosísimos artistas. Todos sus proyectos quedaron increíblemente aterradores, así que si no se los quieren perder, los invito a pasar a sus canales después de ver este video. Y ahora el dilema que tengo cada año. ¿Qué debería hacer? En esta ocasión tuve muchas ideas y sugerencias de ustedes que son excelentes. Pero para ser honesta, este año tuve una pequeña crisis al sentir que tenía proyectos planeados desde hace mucho tiempo, así que decidí tomar aire fresco y hacer algo que saliera de la nada. Busqué en mi cajón de stock, tomé las piezas que más me inspiraron y con ellas decidí hacer una imp, que es una criatura del folclore germánico. Para trabajar en ella realicé este boceto conceptual, inspirándome en la moda gótica. Como base decidí utilizar esta cabeza de Draculaura generación 3 junto con este cuerpo de Kitty Cheshire. Estoy muy emocionada porque esta es la primera vez que repinto una cabeza de Monster High generación 3. Este molde de Draculaura es muy bonito. Además creo que para hacer la versión básica la cara está muy bien hecha. Fue muy doloroso quitársela, para ser honesta. Y este cuerpo de Kitty lleva mucho tiempo guardado en mi cajón de stock, así que estoy muy contenta de por fin haberlo utilizado. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Conseguí a esta muñeca de segunda mano, pero su cabello estaba en muy buenas condiciones, así que decidí reservarlo para otro proyecto. Corté el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de cabello de dentro de la cabeza y despinté la pintura de fábrica con acetona. El espacio para los ojos me parece enorme, pero el resto del molde es adorable. Además, noté que el tamaño de la cara es más o menos igual que el de una generación 1, pero el cráneo es notablemente más pequeño. Para el reroot decidí utilizar estambre acrílico de color naranja y amarillo neón. Igual que siempre, me ayudé de mi lapicera y mis tijeras para hacer tiras de aproximadamente la misma longitud. Posteriormente separé cada tira para hacerlas más delgadas. Antes de comenzar el reroot decidí pintar el cuero cabelludo de color naranja, y con ayuda de una aguja con el ojo cortado en ángulo inserté tira por tira en toda la cabeza. Coloqué el estambre amarillo en toda la periferia de la cabeza y el resto lo llené con estambre naranja. Y en este punto me di cuenta de que olvidé por completo hacer sus cuernos antes de colocar el cabello. Pero bueno, decidí hacerlos en una cabeza aparte. Tomé 2 trozos de alambre del mismo tamaño, los doblé por la mitad y los enrollé. Después les di la forma que yo quería y los coloqué en la cabeza. Tomé mi arcilla epóxica, la mezclé y la coloqué en ambas estructuras. Además, esculpí algunas líneas para darles mayor detalle. Una vez que la arcilla se curó, retiré los cuernos y decidí lijar un poco la base para evitar que ocupen tanto espacio. Una vez listos, en la nueva cabeza busqué el espacio para colocarlos y retiré algunas de las tiras de estambre. Los inserté, con un lapicero marqué el lugar en el que irían y completé el reroot. Una vez hecho, retiré los cuernos y coloqué pegamento universal por dentro de la cabeza, el cual dejé secar completamente. Ya que estuvo seco, cepillé y planché el cabello en secciones, hasta obtener este suave cabello color calabaza. No tengo a la mano otro cuerpo pequeño de Ever After Hike, así que decidí hacer la ropa antes de lijarlo. Primero hice este patrón para hacer una especie de body con la espalda descubierta, y decidí utilizar esta tela stretch con glitter plateado. Corté mi patrón en la tela y comencé cosiendo los 2 laterales de la pieza. Después cosí un trozo de listón delgado para hacer el cuello.
y para sujetarlo por la parte de atrás utilicé hilo elástico de color negro. Y con esto el body queda listo. Después del body hice este patrón para un short con el lateral abierto, y esta vez decidí utilizar piel sintética stretch. Nuevamente tracé mis patrones en la tela y comencé a coser. Primero uní las dos piezas de cada pierna trasera, y para darles forma pegué el margen de costura. Y después cosí juntas todas las piezas faltantes dejando abierto el lateral izquierdo. Uní la entrepierna e hice el resto de las bastillas con pegamento. Ahora el short base está listo, pero para cerrarlo decidí colocar 4 ojillos en cada lado de la abertura. De esta manera puedo colocar hilo de cáñamo para cerrarlo en la muñeca terminada. Como última prenda decidí hacerle un par de medias asimétricas, para las cuales utilicé unas medias viejas. Corté un rectángulo, lo cosí directamente sobre las piernas, corté el exceso de tela, le di la vuelta, lo coloqué nuevamente en las piernas y cosí la parte superior. Además decidí cortar las puntas de los pies para evitar que las medias se maltraten al colocar los zapatos. Y así las medias quedan listas. Para sus alas primero hice un patrón en cartón reciclado y decidí utilizar otro tipo de piel sintética stretch y alambre. Comencé haciendo la estructura de las alas moldeando 2 trozos de alambre directamente sobre el patrón. Después tracé mi patrón 2 veces en espejo sobre la tela y pegué la estructura de alambre en el interior. Una vez seco el pegamento, corté la parte superior dejando un margen para cubrir el alambre. Después corté otras 2 piezas ligeramente más pequeñas que pegué encima marcando muy bien los alambres. Ya seco, corté el exceso de tela de la parte inferior. Y para hacer las alas más interesantes hice algunos agujeros y mordisqueé la parte inferior. Y así las alas quedan listas. Para su cola utilicé un trozo de caucho negro para bisutería. Lo corté en la medida deseada e inserté un alambre en el interior. Y para la punta de la cola hice exactamente lo mismo que con las alas. Y con esto la cola queda lista. Ahora sí es momento de preparar el cuerpo. Igual que siempre, con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas, retiré todas las imperfecciones del plástico. Además, aproveché para hacer los agujeros para sus alas y su cola. Una vez que terminé, decidí retirar el polvo con agua y jabón. Ahora es momento de colocar la cabeza en su nuevo cuerpo, que si tenían curiosidad, el cuello encaja perfectamente. Después cubrí toda la orilla del cabello con masking tape, mezclé pintura del color del cuerpo con mucha agua y apliqué alrededor de 8 capas delgadas sobre su cara. Una vez que estuvo lista, apliqué una capa de Mr. Super Clear sobre su rostro y una de barniz mate transparente Comex sobre su cuerpo, y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. Un imp, conocido en español como diablillo, es un ser mitológico originario del folclore germánico, similar a un hada o demonio. Hay que señalar que los demonios en las leyendas germánicas no son necesariamente malignos. Los imps a menudo eran traviesos y no malos o perjudiciales, y en algunas regiones se les retrata como asistentes de los dioses. Los imps se representan a menudo como criaturas pequeñas y no muy atractivas. Su comportamiento es descrito como salvaje e incontrolable, muy similar al de las hadas, y en algunas culturas se les consideraron los mismos seres, pues ambos comparten el mismo sentido de espíritu libre y disfrute de todas las cosas divertidas. Fue más tarde en la historia que la gente comenzó a asociar a las hadas como seres buenos y a los imps como seres maliciosos. Sin embargo, ambas criaturas eran muy aficionadas a las bromas y a engañar a la gente. La mayoría de las veces las bromas eran divertidas e inofensivas, pero algunas podían llegar a ser perturbadoras y nocivas, tales como el cambio de los bebés o darles indicaciones a los viajeros que los llevarían por mal camino a lugares con los que no estaban familiarizados.
Aunque los imps son a menudo considerados como inmortales, muchos pueblos del norte creían que podían ser dañados o perjudicados por determinadas armas y hechizos, o mantenerse fuera de los hogares por el uso de las cercas. Los imp son retratados a menudo como criaturas solitarias siempre en busca de la atención humana. A menudo utilizan sus chistes y bromas como un medio para atraer la amistad de alguien. Incluso si un imp tiene éxito en conseguir la amistad que buscaba, a menudo todavía le juega bromas y chistes, ya sea por aburrimiento o porque simplemente se trata de la naturaleza del imp. En algún momento llegó a creerse que los imp eran una clase de espíritus familiares, siervos de brujas y hechiceros, donde los pequeños demonios servían como espías e informantes. Durante el tiempo de la caza de brujas, todo tipo de criaturas sobrenaturales como los imp fueron buscados como prueba de brujería, aunque a menudo el llamado imp era típicamente un gato negro, lagartija, sapo o alguna otra forma de mascota fuera de lo común. Se dice que los imp se encuentran enlazados o vinculados con algún tipo de objeto, tal como una espada o bola de cristal, similar a otros seres como los genios amarrados a su lámpara. En otros casos, los imps se mantenían simplemente en un objeto determinado y se les convocaba solo cuando sus amos tenían necesidad de ellos. Algunos incluso también tenían la capacidad de conceder deseos de los propietarios. Los imps se pueden encontrar en el arte y la arquitectura en todo el mundo germánico y anglosajón, por lo general cuidadosa y hábilmente ocultos bajo el alero de una iglesia o en el pie de una copa de cerámica, por lo que solo pueden ser encontrados por el más interesado y hábil observador. Una vez terminado el face-off, rocié 2 capas de cada sellador. Una vez que se secó, retiré la tela protectora del cabello, pero antes de arreglar el cabello decidí terminar sus cuernos. Primero apliqué una base de pintura acrílica negra e hice 2 capas de dry brush con pintura acrílica blanca. Pegué los cuernos en su lugar y simplemente recogí su cabello del lado izquierdo. Para los accesorios comencé haciendo un par de guantes largos. Primero pinté sus manos con pintura negra y protegí la pintura con barniz brillante. Para el resto de los guantes decidí utilizar tul y licra metálica. Corté 2 rectángulos de tul y los pegué directamente en los brazos arriba de los codos, seguidos de 2 rectángulos de licra metálica en los antebrazos. Y para finalizar, coloqué 2 trozos de listón negro en la parte superior. Para sus zapatos tomé este par de botines de Ever After High que no sé a qué muñeca pertenecen. Les apliqué una base con pintura acrílica negra, seguido de pintura plateada en todos los picos, estoperoles y cadenas, y nuevamente protegí la pintura con barniz brillante. Después de colocar toda la ropa en la muñeca, decidí pegar sus alas y su cola, sostenidas por dentro del torso por el mismo alambre y fijadas por fuera con super pegamento. Como accesorios decidí colocar 2 alfileres, uno debajo de sus labios y el otro en su oreja derecha. En su oreja izquierda le coloqué cadena y un dije en forma de ala. Utilizando más cadena y argollas hice un arnés en forma de costillas. Le coloqué 2 separadores de cuentas a modo de pulseras y por último le hice un segundo arnés que consta de un cinturón y un liguero. Y además decoré el hilo de cáñamo con 2 pequeñas cuentas plateadas. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra pequeña imp está terminada.
Decidí llamarla Solanine, que en realidad no es un nombre, sino un veneno que se encuentra en plantas de la familia de las solanáceas, como las papas, los tomates y los pimientos, y que funciona como mecanismo de defensa natural de la planta. En mi imaginación, en realidad nadie sabe cuál es su verdadero nombre, y Solanine es el apodo que ella misma se puso. Definitivamente el haber decidido hacer un proyecto que se me ocurrió de la nada fue lo mejor. Tenía un rato que no me sentía tan inspirada como en esta ocasión y por eso mismo terminé el proyecto muy rápido. Solanine se ha vuelto rápidamente una de mis muñecas favoritas hasta ahora. Absolutamente todo detalle en ella me encanta, además de que por fin pude utilizar una cabeza de Monster High Generación 3. Pero ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan a visitar los canales de mis talentosos compañeros, His Name is Akin, H. Ali Crafts, I Could Do That DIY, Kiro's Workshop, The Hatter Dolls, Jackie O y Electric Bunny. Todos sus proyectos están para ponerles los pelos de punta, así que no se los pueden perder. Quiero dar las gracias por dejarme seguir siendo parte de esta colaboración un año más, y espero poder seguir trabajando con todos ustedes en el futuro. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Les deseo que pasen un muy feliz Halloween, además de un excelente Día de Muertos, y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¿Estás muy concentrada?